Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temer mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Porque Él vive, no temer mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Que purifica cada cual que se sumerge en Él, que se sumerge en Él, que se
escuchando. Saludo ahí a los hermanos acá en la zona, como también a los que nos siguen a través de diferentes lugares del país, acá dentro de Estados Unidos, como también en México, en Centroamérica y Sudamérica. Y como ustedes saben, hemos compartido de que pueden estar enviando sus motivos de oraciones a través de nuestra página en el Facebook, y también en la parte de abajo del YouTube. También por favor se pueden suscribir para que de esa manera también puedan enviar sus motivos. Tenemos una aplicación que la puede bajar en su teléfono, la puede buscar ahí si tiene un teléfono Android o tiene un teléfono celular de la marca Apple, la puede bajar ahí, ahí donde se bajan las aplicaciones, y se llama Iglesia Bautista Sublime Gracia. Aparece ahí un logo de una cruz y la baja gratuitamente, y ahí también puede enviar los motivos de oración. También esa aplicación están los mensajes, estamos conectados con radio, estudios bíblicos, están la lista de oración o motivos. Bueno, si no, lo puede hacer al envío, enviando, digamos, su donativo a la dirección de la iglesia donde aparece. Dios le bendiga grandemente. Y también en Facebook estamos también transmitiendo los días jueves a las 7:30 de la tarde. Así que le pediría que le diera me gusta a la página y sea seguidor para las actividades o anuncios. Tenga en cuenta eso. Y los cultos presenciales son 10:30 de la mañana y también a las 6 de la tarde. Así que por favor, no deje de congregarse. Gracias a Dios que tenemos la libertad.
En ese aspecto, por favor, hermanos, vamos a ir por favor al libro de Efesios, capítulo 4. Y yo sé que algunos alguna vez han leído. Quisiéramos estar hablando en estos minutos de cómo mantener la unanimidad en la iglesia, cómo mantener esa unanimidad. Y sabemos que nosotros no podemos hacer la unidad, pero ya Cristo hizo la unidad, hermanos, y ha hecho morar el Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, versículo 2, y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Padre amado, te damos gracias por esta mañana que podemos estar participando en el tercer aniversario acá de la Iglesia Bautista, Señor, compañerismo. Gracias por la vida, Señor, de esta congregación con la cual podemos estar celebrando y dándote gratitud, porque si un día no te hubiéramos conocido, ¿dónde estuviéramos en esta mañana? Todavía, Señor, en una condición de muerte espiritual, y probablemente si hubiéramos muerto ya sin esa esperanza. Gracias, Señor, porque un día nos buscaste, Señor, y en esos momentos, Señor, pudimos tener ese encuentro personal contigo. Alguien nos compartió estas buenas noticias, el Evangelio de salvación, que hizo la diferencia, Señor, del rumbo de condenación a tener el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, que puedan crecer en el conocimiento y la gracia suya. Y si hubiera alguien entre nosotros en estos momentos que al escuchar este breve mensaje, Señor, pueda recapacitar que frente a la eternidad nuestra vida es temporal. Ayuda, Señor, a que alguien que no comprenda, Señor, que hoy le ilumine, le dé el entendimiento y pueda pasar de muerte a vida, Señor, y haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, Señor. Gracias porque escucha nuestras oraciones y ayúdanos, Señor, a poder compartir estas verdades que vienen de ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, miren, ustedes saben que esta carta es escrita por el apóstol Pablo. Ustedes saben que esta carta no está escrita de cualquier lugar, está escrito desde la cárcel. Pablo pasó mucha de su vida en la cárcel, hermanos. No iba a la cárcel porque violaba las reglas de tránsito, no, nada que ver. Tenía que ver justamente porque había gente que tenía celo, que tenía envidia. ¿Y cuál era ese celo y esa envidia? Y es que lo que pasa es que Pablo, él era un religioso. Pablo era un hombre que anteriormente se llamaba Saulo de Tarso. Él había vivido toda su vida para poder estar debajo de ser un fariseo. ¿Y qué era un fariseo? Era un religioso, era una persona que pensaba que servía a Dios, pero justamente no conocía a Dios. Pero gracias a Dios que llegó el momento en que él tuvo el encuentro personal con el Señor. Entonces, muchos de los que conocían a Pablo en su vida pasada, miraban que ahora Dios lo estaba usando para que otros conozcan esta verdad que muchos de ustedes ya han conocido, hermanos. Y entonces eso molestó y causó celo, y tuvieron que levantar falsas acusaciones. Justo un hermano en la hora anterior que estuvimos en la escuela bíblica dice que debemos ser bienaventurados aquellos que nos persiguen. Y bueno, justamente si sos un cristiano, la vida acá en este mundo no es fácil para el cristiano. Principalmente porque este mundo está en contra del Señor. Y cada día la maldad es más grande. Y Pablo en aquellos tiempos ya había maldad. Y muchos se estaban convirtiendo al Señor. Y entonces, en vez de seguir yendo al templo, ahora se daban cuenta que Jesucristo es el Salvador, es el Mesías, aquel que habían rechazado, y sus vidas estaban siendo cambiadas. Entonces, por esas falsas acusaciones y por amor a Cristo, hermano, Pablo pasó mucha de su vida en la cárcel. Y esta carta la escribe desde la cárcel de Roma. Le escribe a un grupo de creyentes, hermanos, así como nosotros. Una de las cosas importantes que podemos ver desde el capítulo 1 de Efesios, desde el versículo 1 al 17, nos muestra en su primera parte que Pablo trata del aspecto de la doctrina de la iglesia.
¿no? Y bueno, por eso nosotros leímos recién el capítulo 4, no leímos todos los versículos, pero desde el 1 al 17 trata de la doctrina de la iglesia. Después del versículo en adelante, más abajo del 18, está tratando de justamente la responsabilidad del creyente. Y ustedes saben que la unidad no la hizo, digamos, el pastor David Hecker, ni el pastor americano, ni yo, sino la hizo Cristo Jesús. Él hizo la unidad. Mire conmigo acá a San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Esta fue la oración que el Señor hizo por nosotros los discípulos que íbamos a creer en el futuro, y también por los discípulos que estaban en aquel momento, ¿no? Todavía con vida mientras el Señor estaba. Mire por favor al Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 20. El Señor está orando, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, que dice, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces vemos acá que el Señor oró al Padre pidiendo por la unidad que de la iglesia. Ayer miramos que la iglesia no son los edificios, las iglesias son ustedes, hermanos. Cada persona que recibe al Señor, usted sabe que es una parte más del edificio. Usted es el cuerpo espiritual. Gracias a Dios por estos lugares que Dios nos da para protegernos de la lluvia, del frío. Pero ustedes son la iglesia, hermanos, aquellos que han creído en el Señor. Entonces, aquí vemos que el Señor pidió una unidad, no una unidad religiosa, porque una unidad religiosa se quebranta. Pero esta es una unidad que ha sido hecha por la obra de Jesucristo. Y si notas algo, dice que el mundo iba a creer al verlos ¿qué? Unidos, ¿no? Y no una unión, digamos, con un amor en la cual es egoísta, sino es un amor incondicional. Gracias a Dios por los folletos, hermanos, que repartimos cuando evangelizamos. Gracias a Dios, hermanos, por los diferentes modos de evangelismo que hay para llevar el evangelio. A veces por la radio, a veces por medios televisivos, a veces por medios sociales, a veces yendo a visitar casa por casa. Pero ¿sabe dónde impacta más el evangelio? Porque el evangelio no es solamente llevarlo de los labios para afuera. También es poner el testimonio que respalda de una vida que hay unánime en la congregación. Por eso dice ahí en el versículo que leímos ahí en San Juan 17, cómo el mundo iba a creer cuando nos viera que somos uno. O sea, eso impacta, digamos, mucho. No importa si vos sos de diferentes países. Acordémonos que la iglesia que anoche predicamos, que comenzó, eran judíos, pero más adelante se unieron los samaritanos, y más adelante se unieron otros grupos étnicos, que ya no solamente eran samaritanos de otras naciones como nosotros, que acá estamos representados, ustedes son latinoamericanos, pero sin embargo, hermano, en Cristo, ¿no? Ya somos un cuerpo en el Señor. Ya se rompe la barrera social, la barrera cultural, hermano. La cultura que tenemos nosotros es la cultura cristiana. Ahora pertenecemos a la comunidad de creyentes, como un hermano estaba orando. Continuemos adelante, hermano. Entonces vemos acá que el Señor quiere que nosotros vayamos por esa madurez espiritual. En segundo lugar, hermano, vamos a ver también, entrando ahora a Efesios 4, que el apóstol dice: yo pues preso, que dice, en el Señor. Ya hemos hablado de que él estaba en la cárcel. Continúa, dice: os ruego. Hermano, este es un lenguaje donde a mí me reta, a mí como hermano en la fe. Y gracias, hermano, si usted tiene un respeto de llamarme pastor, pero si no me llama pastor, está bien, no hay problema. Me puede llamar hermano o anciano, como quiera. Pero ¿sabe lo más importante? Que Pablo no pierde la humildad y no te dice: os ruego. Por eso dije que cuando nosotros nos convertimos en creyentes somos humildes. No necesitamos presionar la vida de los creyentes para tener que menospreciar o tener que hablar inclusive con malos tratos, cuando el apóstol, por una carta de amor y de cariño, dice: os ruego, dice, hermanos. O sea, él pudiera decir: bueno, yo soy apóstol, ¿no?
y ya tengo la autoridad del Señor y ustedes la tienen que obedecer. No, no era un gobierno imperialista. Él comprendía que con quien estaba tratando era con hijos de Dios, que estaban transformados y que entendían el mensaje. Y por eso dice, os ruego que andéis. ¿Y qué es lo que estaba rogando, hermanos? Que andéis como es digno. Hermanos, esto tiene que ver con la práctica de la vida cristiana y viene siempre por el estudio de la doctrina y la aplicación personal. Sé que muchos de ustedes ya han conocido al Señor, pero acordémonos que nosotros llevamos una vida en comunidad ahora, somos una iglesia, somos un cuerpo, y vemos que el apóstol tuvo que hablar ahora de estos privilegios que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el privilegio? Que debemos andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, hermanos, tal vez nosotros, los cristianos, al recordarnos Pablo de esta manera que debemos andar, no lo sentimos como una obligación, sino lo sentimos como un privilegio. ¿Sí? ¿Sabes cuándo se torna una obligación? Cuando no has comprendido lo que es ser cristiano, lo que es ser un hijo de Dios. Se convierte, digamos, el venir a la iglesia y ser parte de una congregación como esta. Uy, ¿qué cosas me van a dar como responsabilidad? Otra vez una carga más. Uy, demasiadas cosas me dicen. Y la verdad que el Hijo de Dios sabe que Dios le ha dado responsabilidad. ¿Y cómo podemos llevar a cabo esa responsabilidad? Bueno, hermanos, si usted nota algo, dice ahí, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, entendemos que nosotros tenemos privilegios como cristianos. Tal vez en este mediodía, hermanos, necesitamos examinar nuestras creencias. ¿Qué quiero decir con esto? Gracias a Dios que hemos sido salvos por su gracia. Pero Pablo le dirige esta carta a un grupo de creyentes. Y antes de empezar, hermano, a reconocer de que debemos andar con humildad, como dice el versículo 2. Segundo, mansedumbre. Tercero, hermano, ejercitar la longanimidad, que dice soportando con paciencia lo uno a lo otro. Y termina diciendo en amor. Esas 4 cositas las voy brevemente. Pero mire, escúcheme bien por favor lo que estamos expresando acá. Antes de empezar a andar con humildad y tener esa mansedumbre, yo sé que la vamos a hacer un tiempo, pero tarde o temprano nos vamos a cansar. ¿Y sabe por qué no? ¿Por qué no vamos a cansar? Porque tenemos que, hermanos, volver al Señor y ver la riqueza que Dios nos ha dado. Eso tiene que ver que cuando se te acaba el amor, al Señor no se le acaba, y el Señor dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Cuando se te acaba la paciencia, tenés que ir al Señor, porque el Señor dijo, aprended de mí. Hermano, vamos a ver brevemente justamente estos privilegios que nosotros tenemos. En el capítulo 1, por favor, de Efesios, en el mismo capítulo, vamos a ver que el apóstol Pablo le dice, hermanos, recuérdense que debemos andar como es digno. ¿Y qué es andar como es digno? Hermano, es ver los privilegios que el Señor nos ha dado. Bueno, ¿cuáles son esos privilegios? Desde el capítulo 1, versículo 3, dice acá, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí tenemos doble bendición, hermano. Primero la bendición paternal y en segundo lugar la bendición fraternal. ¿Cuál es la bendición paternal? Que vos tenés un padre. ¿Sí? Y si sos padre, entonces el Señor te dice que vos sos un hijo de Dios. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, queridos hermanos, estamos llenos del Señor, ¿no? En segundo lugar, quiere hacerte ver que dentro de estos privilegios, en el versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No es casualidad que vos estés en esta iglesia. Dios ya tenía un plan de antemano. Dios no te amaba porque vos aceptaste al Señor. Él te amó mucho más antes. Él te amó antes que nacieras. Antes que Adán y Eva, ya Él preparó un plan. ¿Sí? Y gracias a Dios, digamos, que su amor es incondicional. Y dice que Él nos escogió, dice, en Él, antes de la fundación. Por eso esa palabra, en Él, significa que tiene que ver en la persona de Cristo. La salvación no está basada en una religión, está basada en la obra de Jesucristo.
Y por eso no solamente nos muestra ese beneficio, en segundo lugar, para que fuésemos santos. ¿Por qué somos santos? No porque nosotros podemos hacer cosas en santidad, sino porque Dios, el Padre, mira a su Hijo y mira también a tu persona, pero mira primero al Señor Jesucristo, su obra, y a través de Él somos salvos en Él. No solamente eso, dice sin mancha delante de Él. En otras palabras, todos nosotros hemos venido con una lista de pecados, y pecados que muchas veces a la vista del ser humano tal vez no merecemos el perdón. Pero justamente, hermanos, cuando oramos dijimos, bueno, Señor, te pedimos si hay alguien que no te conoce, porque sabemos que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Todos los que estamos acá, incluido su servidor, somos pecadores. Pero hay pecadores perdonados y hay pecadores que no son perdonados. ¿Por qué no son perdonados? Porque han escuchado que Dios les ama y que tienen la oportunidad, ¿no?, de poder tener vida eterna a través de la obra de Cristo Jesús, y dicen, no, la semana que viene, el año que viene. ¿Y sabe qué? Dios les da la oportunidad de que ellos respondan a ese mensaje. Pero los cristianos hemos respondido y somos sin mancha delante de Él. Quiere decir que cuando vinimos a Cristo, Dios nos perdonó los pecados pasados, los pecados presentes, en hebreo lo aclara claramente, y el futuro. O sea que el Señor sabe que vas a mañana fallar. Usted me está diciendo, hermano, que nosotros podemos practicar el pecado. No. El Hijo de Dios, hermano, a veces tentado y falla ante el Señor. Se rompe la comunión, pero no la relación. ¿Qué es la relación y la comunión? ¿Qué diferencia hay? La relación fue restaurada por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero la comunión se rompe cuando vos no confesás tu pecado. Y todos nosotros, aún de una reunión a otra, fallamos ante el Señor, con pensamientos, con motivaciones equivocadas. Primera de Juan, capítulo 1, 7 al 9, dice, si confesamos, esa carta va dirigida a creyentes regenerados, nacidos de nuevo, que son salvos por la gracia de Dios. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados. Ojalá que un día podamos dar un estudio sobre la confesión. Pero hermano, no está hablando de la confesión con un sacerdote, con un hombre, es ante un Dios que conoce todos nuestros motivos, nuestras intenciones. Pero Él quiere que respondamos en humildad cuando fallamos, ¿no? Y dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para limpiarnos de todo pecado. Y se restaura la comunión. ¿Sí? Y eso es importante en la vida del creyente, y esos privilegios los tenemos acá. Y podemos seguir hablando. En el versículo 5 dice, ahora habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Cuando venís a Cristo, nosotros no éramos hijos de Dios. Capítulo 2 nos dice claramente en el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo en la corriente de este mundo. Está hablando de aquellos que antes éramos eso, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes no éramos hijos de Dios, ahora somos hijos adoptados en la familia de la fe. Y podemos seguir hablando también, no solamente del versículo 5, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que el propósito con la cual nos ha rescatado, hermano, es para la alabanza y gloria del Señor, hermano. En todos los aspectos de nuestra vida. En lo cual nos hizo acepto en el amado. O sea, el Señor no te ha aceptado por lo que vos sos, sino te ha aceptado por lo que Él es. ¿Sí? Y su amor es incondicional. Él sabía que mañana fallábamos, el mes que viene íbamos a fallar, pero con esos privilegios y esos beneficios, hermano, y yo te animo el resto de la semana a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3 nos muestra los privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Con todas esas verdades, hermano, esas riquezas, ahora yo puedo cumplir mis responsabilidades de mantener la unanimidad en la iglesia, en el capítulo 4. Continuemos, hermano. Entonces vemos acá que Pablo se está refiriendo a la vida cristiana desde el punto de vista del testimonio cotidiano, como acabamos de hablar. Y en el versículo 1 dice, os ruego que andéis como es, que dice, digno. El creyente, hermano, que ha nacido de nuevo tiene vida. Es un creyente que anda, que es un peregrino,
que da su testimonio en todos los aspectos de su vida personal. Es una realidad de su evidencia nueva en Cristo Jesús. De tal manera que hay otros que te están observando. Tus hijos te observan, tu familia te observa, la gente que trabaja te está observando, tus compañeros de estudio te están observando, hermanos. Y ese testimonio es la evidencia visible de tu realidad interior, de lo que ha pasado en tu vida personal. Y ahora, hermano, el cristiano tiene la responsabilidad de andar. En otra ocasión podemos hablar de esta palabra andar porque 4 veces se menciona en Efesios. Por ejemplo, en primer lugar dice que debemos andar dignamente en el versículo 1 de Efesios 4. En el versículo 17, por favor, mirad el mismo capítulo. Esto pues digo y requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El Hijo de Dios no solamente debe andar dignamente, debe andar de un modo diferente. Y en tercer lugar, mira por favor también capítulo 5, versículo 2. Andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor, que dice, fragante. ¿Cómo debemos andar? Debemos andar en amor. Y en cuarto lugar, nuestro andar también es, en el mismo capítulo, por favor hermanos, pero ahora en el versículo 15, del mismo Efesios 5:15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, esto es una manera de evidenciar que tu profesión de fe que has hecho en Cristo Jesús, porque yo sé que a veces algunos dicen, yo he profesado una fe, pero un día, querido hermano, Dios va a tratar con tu vida personal. Nosotros nos podemos refugiar en la iglesia, bueno, yo recibí a Cristo, levanté mi mano, me bauticé, pero Dios va a probar si realmente sos un cristiano auténtico. ¿Y sabes de qué manera? ¿Te acuerdas cuando el Señor estuvo con sus discípulos a solas? Le preguntó a los discípulos, ¿qué piensa la gente de mí? Y sabes que algunos discípulos dijeron, algunos piensan que soy Elías, que es otro profeta, que es un maestro. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué estás pensando? Y Pedro se atrevió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Salvador. Y bueno, Pedro también fue tentado cuando muchos retrocedieron en San Juan 6. Y entonces el Señor le tuvo que decir a Pedro y a los demás, ustedes también se quieren ir. ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuánto en algunos momentos como creyentes hemos visto que ya no queremos seguir adelante? Pero te pones a evaluar tu salvación, la esperanza que tenemos, y decimos, después de esto ya no hay más. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Qué maravilloso, hermano. Entonces el Señor va a probar esa fe que tú has puesto en Él, confiando en Él. Entonces ahora sí, hermanos, mirando qué es la vocación. Hermano, la vocación es el llamado. Ya hemos visto en el capítulo 1 de Efesios el llamado. Él no ha pensado en nosotros cuando habíamos pecado. Antes de eso, nos escogió. Tenemos privilegios. Todo esto, hermano, tiene que ver con nuestra salvación. Ahora sí, hermano, vamos a llevar a cabo, en primer lugar, con toda, ¿qué dice? Humildad. Mira el versículo 2, hermanos. Versículo 2. ¿Qué nos está exhortando, hermanos, ahí? Hay una palabra que dice, hermanos, humildad. ¿Y cuándo el creyente empieza con humildad, hermanos? Dice, con toda, ¿qué dice? Humildad. Quiere decir que no puede quedar nada, hermanos, sino que tenemos que ir al Señor. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. No puedo dar una parte de humildad, pero sí, hermano, puedo ir al Señor para poder aprender la humildad. Mire conmigo, por favor, el libro de Santiago. El libro de Santiago le escribe a los hermanos que también en algún momento ellos habían empezado a jactarse en algunas cosas, y el Señor le muestra claramente en el versículo 10 de Santiago 4, dice, humillaos delante del Señor, dice, y Él os exaltará, hermanos. O sea que, ¿de dónde comienza, hermano, la verdadera humildad, hermano? Comienza con el Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren estar unánime el año que viene en esta iglesia? Bueno,
tengamos en cuenta esta palabra que estamos mirando. Dice con toda humildad. En otras palabras, hermano, esta palabra humildad significa que tenemos que prestar atención a aquellos hermanos que muchas veces nosotros también estamos menospreciando. ¿Hacia quién es el deber? Hacia mi hermano que está al lado, hacia mi hermana que está al lado. Mire conmigo por favor a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Voy a pasar al segundo punto, pero mire por favor a Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió, que dice, a cada uno, hermanos. Entonces, estamos mirando, hermanos, que Dios nos ha llamado a una vocación, y esto comienza con humildad, con mucha humildad. O sea, debe ser una vida de plenitud hacia mi hermano. ¿Sí? Debemos tomar tiempo con los hermanos, de empezar a escucharnos unos a otros, hermanos, para mantener esa unanimidad. Ser humilde, hermanos, no es una opción, sino es la condición natural de tu vida cristiana. Si tú te dices ser cristiano y no tenés humildad, entonces examina si sos cristiano. Examina tu llamado. Y el Señor dijo en Mateo 11:29, anotalo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. En segundo lugar, hermanos, también vemos acá no solamente la palabra humildad. Volvamos al libro de Efesios capítulo 4. Dice también en continuación del versículo 2. Dice no solamente con toda humildad, sino con toda, ¿qué dice? Mansedumbre, hermanos. Y bueno, ustedes saben que mansedumbre es una fuerza bajo control, un creyente controlado por el Señor. ¿Sabe quién fue el hombre más manso en la tierra? A ver, aquellos que estudian las Escrituras. A ver, ¿quién fue el hombre más manso en la historia de la Biblia? Moisés. Y uno piensa, ¿y cómo puede ser manso ese si cuando venía con Josué miró que el pueblo estaba desenfrenado, rompió las tablas, fue y destruyó esa vaca que habían hecho de oro y estaba descontrolado, ¿no? Uno diría eso, ¿no? Pero el Señor me dice, aprende de mí que soy manso y humilde. Y entra al templo y ve todas esas ovejas, ve esos pájaros en venta y empieza a agarrar un látigo y lo saca todo, y mi casa será casa de oración. Y uno piensa, bueno, eso es mansedumbre. Bueno, hermanos queridos, tenemos que ver cómo Dios mira la mansedumbre, hermanos, ¿sí? Y justamente, hermano, acá estamos mirando claramente que la mansedumbre es un término que significa bondad, significa suavidad, significa ser apacible, cordial, hermanos, amistoso con el prójimo, doblegado delante de nuestro Dios, hermanos. Y por eso, en 2 de Timoteo 2:25, si querés anotar este versículo, 2 de Timoteo 2:25 te va a hacer ver claramente en una manera práctica, ¿no? Dice que con mansedumbre corrija a todos los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer, que dice, la verdad, hermanos. Entonces, es muy importante que en nuestra iglesia, hermanos, si va a haber unanimidad, la mansedumbre sea una expresión visible, unos a otros, hermanos. Pero también no solamente habla de mansedumbre. Volvamos a Efesios 4:2. Dice, soportando, dice, con paciencia. ¿Sabe lo que significa este asunto de paciencia, hermano? No significa, hermano, algo que tenga que ver con soportar el pecado, pero sí tener, hermano, claro que hay hermanos débiles en la iglesia. No todos son maduros. Estamos en Efesios 4:2. La palabra acá, digamos, paciencia, si usted está notando, notemos algo acá bien interesante, hermano. Mire conmigo, por favor, al libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, hermanos. Versículo 10 dice, amaos los unos a los otros, dice, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos, dice, los unos a los otros, hermanos. Entonces,
como creyentes, hermanos, si nosotros amamos y queremos tener unanimidad, tenemos que comprender que en la obra de Dios hay creyentes débiles y hay creyentes fuertes. Los creyentes fuertes deben soportar la flaqueza de los débiles para ayudarlos a crecer espiritualmente, hermanos. Entonces usted que ya tiene un tiempo en la obra del Señor, vamos a ayudar al nuevo creyente, pero también a nuestra propia familia, hermanos. Y el Señor es el ejemplo supremo que Él ha tenido paciencia a nuestras vidas, hermanos. Pero no solamente eso, también volvamos al libro de Efesios capítulo 4 y con esto terminamos, hermanos. Dice la palabra del Señor, no solamente soportándonos con paciencia. Quiere decir, hermanos, que la paciencia, la mansedumbre y la humildad, dice, en amor. En amor, hermanos. Y creemos como creyentes, hermanos, que estas virtudes de humildad, mansedumbre, ¿no? O sea, paciencia, es posible, hermanos, si está el amor del Señor para mantener esa unidad en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quisieran cumplir esta responsabilidad? Ahora, si usted en estos momentos dice, no, qué difícil, hermano, ¿por qué no volvemos al capítulo 1 y miramos los privilegios que Dios nos ha dado? O sea que el Señor no nos ha dicho, cumple la responsabilidad como un esclavo sin saber. No sé si ustedes sabían que en el Antiguo Testamento había esclavos. Y cuando estos esclavos, hermanos, cumplían su tiempo de esclavitud, llegó un momento, digamos, que el que lo había esclavizado le daba una carta de libertad porque ya había cumplido. Pero ese esclavo, digamos, como conocía a su amo, le decía, bueno, aunque yo ya tengo la carta de libertad, ya puedo ser libre. Entonces el mismo esclavo le decía, yo quiero seguir sirviendo, pero ya no sirviéndote, digamos, porque tengo que cumplir mi deber, sino porque te conozco y quiero seguir siendo tu esclavo. Entonces, ¿sabe lo que hacía ese amo? Esa carta que tenía, más allá de eso, agarraba algo que se llamaba lesna y agujereaba su oreja. Y entonces quedaba una marca como un simbolismo que cuando alguien lo miraba y miraba que era un esclavo, ya no era un esclavo como los demás, sino que era un esclavo por amor. Y quiero decirte algo, nosotros no estamos haciendo estas cosas porque alguien nos está presionando, conocemos a Cristo. Y contrañidos por su amor es un privilegio, digamos, tener paciencia, tener humildad y también, hermanos, tener que estamos aprendiendo en amor en Cristo Jesús, unos para con otros, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este nuevo año como creyentes a estar unánimes, hermanos, en lo que se viene para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre amado, a ti, consagrar quiero.